Primera de Corintios 15 del 1 al 11. Pero vamos a concentrarnos esta mañana en el pasaje que comienza en el versículo 8 y termina en el versículo 11. Ese será nuestro pasaje para la predicación del día de hoy. Recuerde usted que estamos en esta exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 15, donde Pablo continúa respondiendo a situaciones que se presentaban en la iglesia. Pablo responde en particular a por lo menos un grupo de personas que estaban negando la resurrección. Quizá no necesariamente estaban negando que las personas vivieran después de la muerte, pero que sí estaban negando la resurrección corporal y física. Y entonces Pablo procede a atender ese asunto y lo hace regresando a lo básico, regresando al Evangelio. Así que esta serie la hemos llamado El Evangelio que les prediqué. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les recuerda a estos corintios el Evangelio que él les había predicado. Y por supuesto también el Evangelio nos recuerda a nosotros creyentes ese Evangelio que nos ha sido predicado, el cual tendemos a olvidar, el cual tendemos a poner de regreso ahí en la repisa como ya algo que cumplió su función en nuestra vida y no nos acordamos más de él. Pero también es posible que haya alguien aquí que nunca ha escuchado las buenas nuevas de Cristo Jesús y el Señor le trajo este día para escucharlas. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para que Él ilumine nuestro corazón y podamos entender, creer, recibir y obedecer su palabra. Oremos. Queremos rogarte, Señor, para la gloria de tu nombre, que le concedas a este predicador quebrantado, limitado, por demás imperfecto. Te rogamos que le concedas, primero que nada, verse y entenderse a sí mismo como tu vocero, como tu heraldo, como tu embajador, como alguien a quien se le ha confiado un mensaje para entregarlo fielmente a tu pueblo. Alguien que no habla su propia palabra, sino habla la palabra de Dios. Alguien que ha sido llamado para ser aquel que proclame tu palabra a tu pueblo. Te rogamos entonces que lo haga con fidelidad, con devoción, con claridad. Y rogamos también por todos nosotros que recibimos tu palabra. Te pedimos que nos concedas un corazón humilde, un corazón manso, un corazón receptivo a tu palabra. Rogamos que abras nuestros oídos, abras nuestro entendimiento, e ilumines nuestro corazón para que podamos, Señor, recibir tu palabra, entenderla, creerla y obedecerla. Te lo estamos suplicando para tu gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchos de ustedes conocen un himno tradicional, el cual, a decir verdad, es conocido y es popular aún entre personas que no profesan la fe cristiana, aún personas incrédulas con respecto a la fe cristiana, atesoran este himno. Las notas de este himno tocan las fibras más sensibles de su corazón. Y me refiero a el himno llamado en su original, en inglés, Amazing Grace, y en español recibe varios nombres. Uno de estos es Gracia Admirable. Bueno, probablemente la mayoría de nosotros, como dije aquí, está familiarizado con este himno, quizá alguno no. Pero aún los que están familiarizados con el himno no conocen el trasfondo del himno. No saben quién es el autor, ni por qué el himno fue escrito. Permítame entonces hablarle un poco de la historia del himno Amazing Grace o Gracia Admirable. Y permítame comenzar contándole un poco acerca del hombre que escribió este himno. Su nombre es John Newton. John Newton.
Bueno, él no creció en un hogar precisamente cristiano. Él no creció en la escuela dominical como los niños aquí. Él fue criado como un marinero. Pertenecía a una familia dedicada al comercio marítimo en el siglo XVIII en Inglaterra. Eventualmente John Newton llegó a ser el capitán de un barco, no cualquier barco, sino un barco esclavista. Y escuchó usted bien, un barco que se dedicaba al comercio de esclavos, a la compra y venta de personas, de seres humanos, quienes eran vendidos y comprados como esclavos. Bueno, así él se ganaba la vida, traficando vidas humanas a lo ancho del océano. Era un hombre, se dice, vulgar, un hombre violento. Y por su propia admisión era un hombre total y completamente perdido. Más adelante, él escribió que él vivía una vida que totalmente rechazaba y no tenía ningún aprecio. Es más, despreciaba todo aquello que era santo. En algún momento, en algún punto de su vida, él estaba tan fuera de control que aún marineros profesionales, marinos endurecidos, le consideraban a él como un hombre, le consideraban, que era un hombre profano. Imagínense, para que marineros acostumbrados a la vulgaridad le consideraran como un hombre profano, pues imagínense la clase de persona que John Newton era. Pero durante una brutal tormenta en 1748, Newton temió por su vida y clamó a Dios más en desesperación que en fe. Sin embargo, algo cambió delante de él esa noche. La tormenta no solamente golpeó en contra del barco, pero la tormenta de algún modo quebrantó su corazón. Ese fue el inicio de un viaje en la vida de Newton. Sí, no fue algo instantáneo, pero de manera lenta, pero segura, John Newton llegó a la fe en Cristo Jesús. Y la gracia de Dios no solamente salvó su alma, cambió la dirección de su vida, cambió su vida por completo, transformó su vida por completo. Eventualmente dejó el comercio de esclavos y llegó a ser un apasionado predicador del Evangelio y una voz muy fuerte en contra de la esclavitud. Años después, él se sentó y escribió las palabras de un himno. Y estas son las palabras que fluyeron de su pluma. Gracia admirable, dulce bien, dice nuestra versión, que a mí, pecador, salvó. El original es wretched man, o wretched man, que quiere decir no solamente pecador, sino un despreciable ser. Oh gracia admirable, dulce bien, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas Él me encontró. Fui ciego, mas hoy veo luz. Esa es una maravillosa historia del poder transformador del Evangelio. Pero así como John Newton tenía esta historia para contar, el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo recordó a los corintios del Evangelio. No solamente el apóstol Pablo les habló acerca de qué clase de cosa era ese Evangelio. Les dijo que ese Evangelio era un mensaje
que Él no inventó. El Evangelio no fue el producto de su imaginación, ni de su ingenio religioso. No, este Evangelio tampoco fue la invención de algún hombre. Este Evangelio no comenzó con Él, no se originó con Él ni con nadie más. Este Evangelio es un mensaje, dice el apóstol Pablo, que Él recibió y que fielmente Él les había pasado, que fielmente Él les había predicado, les había proclamado. Él les dijo que este Evangelio era un mensaje de primerísima importancia, no uno más de muchos o entre muchos mensajes, sino un mensaje de primerísima importancia. ¿Por qué? Porque este es un mensaje que es un mensaje acerca de quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho. El apóstol Pablo entonces les habla del contenido del Evangelio. Les dice que este mensaje es un mensaje que habla acerca de que Cristo Jesús murió en la cruz por los pecadores. Y que Cristo Jesús fue enterrado, y que Cristo Jesús fue levantado de los muertos, y que Cristo apareció a muchos testigos. En una ocasión apareció a más de 500 personas a la vez. Y así el apóstol Pablo entonces les dijo que este era un mensaje confiable. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje que habla de hechos históricos, un mensaje verdadero acerca de hechos verdaderos. Un mensaje que habla de cosas que sucedieron, que realmente sucedieron. Este no era un mero relato folclórico, ni tampoco era un mito o una leyenda o un cuento de hadas, el producto de la imaginación de alguien. No, el Evangelio habla de hechos históricos, hechos que ocurrieron en la historia. Nos dice que hubo un hombre llamado Jesús que realmente murió en una cruz y que realmente fue enterrado y que realmente apareció a muchos después de haber resucitado. Y Pablo entonces les dice, ustedes pueden confiar en este Evangelio. Así que primero Pablo les ha dicho, ¿qué es el Evangelio? Pero ahora Pablo procede a decirles, ¿qué es lo que el Evangelio hace? Sí, ya Pablo ha aludido a esto, ya lo ha mencionado al comienzo de este pasaje. Ha dicho que este Evangelio es aquel mensaje por el cual estos corintios estaban siendo salvados. Pero ahora Pablo procede a dar un ejemplo personal de lo que el Evangelio puede hacer en la vida de una persona. Es decir, Pablo comparte a estos corintios su historia personal, su testimonio personal. Lo hace ciertamente en forma sumaria, en forma resumida. En otras partes, el apóstol Pablo nos da una versión más larga, más amplia de su testimonio personal, de su historia personal, de qué es lo que el Evangelio, como decía, puede hacer en la vida de una persona. ¿Y qué es lo que el Evangelio hace? ¿Qué es lo que el Evangelio hace en la vida de una persona? En una sola frase. El Evangelio salva a las personas. El Evangelio transforma a las personas. El Evangelio cambia a las personas. Bueno, vamos a decirlo así. El Evangelio transforma a las personas, la vida de las personas. Y porque el Evangelio transforma la vida de las personas, usted y yo debemos poner nuestra confianza en Él, en el Evangelio. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que el Evangelio hace en la vida de una persona? Bueno, aquí Pablo nos va a hablar, como dije, de su testimonio personal. Y nos va a mostrar mediante tres tiempos en su vida lo que el Evangelio hace. Nos va a hablar acerca de su pasado. Nos va a hablar también de quién es Él o quién era Él en el presente, en ese momento.
y nos va a hablar, como le dijo a los corintios, qué es lo que ocurrió, qué es lo que sucedió en su vida, que produjo un cambio inimaginable. Ahora, quizá usted y yo el día de hoy somos creyentes en Cristo Jesús. Quizá nosotros hemos perdido el asombro por el Evangelio. Y esto obviamente está en función de los años que llevamos como cristianos. Mientras más distante se vuelve nuestra conversión, probablemente perdemos ese asombro. Por otro lado también, quizá algunos de nosotros no nos sentimos tan asombrados y tan maravillados por el Evangelio de Cristo, porque probablemente cuando miramos hacia atrás, no vemos a una persona que realmente era mala, que realmente era ruin y vil. Éramos personas pues bastante morales y bastante bien portadas, y sí teníamos nuestros errores como todas las demás personas, pero ¿quién es perfecto? No, nadie. Pues no éramos perfectos, pero tampoco éramos tan malos como otras personas. Y probablemente por eso es que el Evangelio no nos asombra. Pero por otro lado también, quizá usted como creyente, cuando mira la vida de su esposo, su esposa, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, su hijo, su hija, algún compañero de trabajo, algún vecino, algún conocido, algún pariente, usted sacude la cabeza en frustración y en resignación diciendo, este es un caso perdido. La verdad, no le veo por dónde. La verdad, yo no sé, pero no creo que haya nada aquí que pueda cambiar a esta persona. Y quizá usted ya ha tirado los brazos, como dije, en resignación. Quizá usted está diciendo, no hay nada que se pueda hacer. O tal vez usted está aquí esta mañana y usted ha intentado todo, ha querido cambiar, ha probado esto, aquello y lo otro, y a lo mejor usted dijo, bueno, ¿qué me queda? ¿No? ¿Qué me queda? Como los doctores dicen, bueno, la verdad ya hicimos todo lo posible, solo nos queda orar, ¿no? Bueno, a lo mejor usted está diciendo lo mismo, bueno, pues a lo mejor si voy a esta iglesia, a lo mejor algo ahí, no sé, tal vez pueda yo recibir algo que pueda obrar un cambio en mi persona. Ya lo probé todo y no hay cambio, no logro cambiar, sigo siendo el mismo. Tal vez por un tiempo medio cambio, tal vez por un tiempo como que me porto decentemente, pero después vuelvo a lo mismo. Y usted quizás ya está hasta perdiendo pues la esperanza de cambio. Pero déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad. Dios le trajo aquí para que usted pueda escuchar acerca de lo único que puede cambiar la vida de una persona. Y eso es el Evangelio de Jesucristo. Lo único que puede transformar la vida de una persona. Ese es el Evangelio de Cristo. Entonces veamos a través de la historia de Pablo qué es lo que el Evangelio hace. Primero que nada, veamos cómo Pablo nos habla acerca de su pasado. ¿Qué clase de persona Pablo era? Y dice así el apóstol Pablo en el versículo 8, comenzando en el versículo 8 de nuestro pasaje. Dice así: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué clase de persona era el apóstol Pablo? Bueno, primero escuchemos un relato acerca de quién era Pablo. Este relato lo encontramos en Hechos, el libro de los Hechos. Usted puede ir al libro de los Hechos y en el capítulo 7 usted puede leer acerca
de la lapidación de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, el primer mártir cristiano. Y se nos dice en el versículo 58 que apedrearon a Esteban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, es decir, Pablo. El nombre de Pablo antes de ser Pablo era Saulo, Saulo de Tarso. Apedrearon a Esteban y, por supuesto, ahí estaba un hombre llamado Saulo, quien dio su consentimiento, su aprobación a tal acto atroz. Nos dice el versículo 1 del capítulo 8, Saulo consentía en su muerte. Y luego dice así Lucas en su narración de estos eventos. Dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lucas nos da un pequeño esbozo de quién era Pablo, de quién era Pablo en su vida anterior. Ahora, esto es lo que Lucas dice acerca de Pablo, pero ¿qué es lo que Pablo dice acerca de sí mismo? Le refiero al pasaje que leímos como seguridad del perdón, primera de Timoteo 1, comenzando en el versículo 12, donde Pablo escribe lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Yo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Así Pablo se autodescribe. Esta era la clase de persona que era el apóstol Pablo. Un enemigo recalcitrante de la fe cristiana, del cristianismo. Pablo tenía una sola cosa en mente, y era erradicar el cristianismo. Pablo solamente tenía un pensamiento que le impulsaba todos los días: acabar con los cristianos, exterminar a los cristianos, purgar a la tierra santa, por así decirlo, del cristianismo. Y por supuesto, si era posible, ir más allá de las fronteras de Israel para eliminar a cuanto cristiano él encontrara. Esa era la única y sola pasión que impulsaba la vida del apóstol Pablo. Hizo cosas atroces, hizo cosas indescriptibles. Nos hemos escuchado algo del testimonio acerca de quién era Pablo y cómo era Pablo. Y él aquí a los corintios les dice: esto es lo que yo era un perseguidor de la iglesia. Ahora, el asunto es que Pablo en ese entonces, me refiero antes de llegar a ser el apóstol Pablo, Pablo no creía que era un hombre malo. Por el contrario, Pablo estaba convencido de que era un hombre bueno. Y estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo la obra de Dios. Vaya, él mismo, cuando escribe a los filipenses, él habla acerca de cómo él se veía a sí mismo. ¿No cree usted que Pablo, cuando hacía estas cosas terribles, Pablo decía: qué terrible persona soy, que hago estas cosas? No, por supuesto que no. ¿Se ha preguntado usted a veces cómo estos sicarios, después de asesinar a una persona, asesinar mujeres, asesinar niños, desmembrar personas, cocinar personas en ácido, después pueden llegar a su casa
y abrazar a sus bebés y cantarles una canción de cuna y pasarla bien con sus hijos y jugar fútbol con sus hijos y bueno, muy probablemente si usted platicara con alguno de ellos le diría que ellos piensan que están haciendo su trabajo. ¿Sí? Ellos no están haciendo nada malo, simplemente cumplen con su trabajo. Bueno, el apóstol Pablo tenía esta opinión acerca de sí mismo. Dice así, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, versículo 4 en adelante: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo se veía a sí mismo como un hombre religioso, devoto, celoso, ¿sí? Celoso, por supuesto, de la religión. Alguien que pensaba que era irreprensible, que en cuanto a la ley se refiere, Pablo estaba obedeciendo perfectamente los mandamientos de Dios. Se consideraba un hombre piadoso. Ni por un segundo le cruzó por la mente que él era un perseguidor, blasfemo, ¿sí? Injuriador. No, ni por un segundo. Y esto nos habla, hermanos, entonces, de un par de cosas. Primero que nada, a menos que el Evangelio llegue a nuestras vidas, realmente nosotros no podemos vernos tal y como somos. Estamos ciegos a la verdad. Estamos ciegos a la verdad de quiénes somos. Y si usted le pregunta a una persona en la calle, ¿te consideras un pecador? ¿Te consideras una persona mala? Pues muy probablemente la inmensa mayoría va a decir pues que no. A lo mejor va a decir, como dije hace unos instantes, bueno, no seré perfecto, pero tampoco soy un asesino, no soy esto, no soy lo otro. ¿Sí? O la persona dirá, bueno, sí, todos somos malos, pero no le dará la importancia a tal cosa. Vaya, sencillamente, aunque la persona conteste diciendo soy un pecador, realmente no le dará el peso que corresponde a tal situación. Así que la verdad de las cosas es que a menos que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones, no podemos vernos ni entendernos tal y como somos. Lo primero que el Evangelio hace es mostrarnos quiénes realmente somos. El Evangelio nos da vida, así como nos da vida, nos da ojos para ver. Como dice John Newton, yo estaba ciego a mi propia maldad. Sí, tal vez decía él, yo soy completamente perdido, pero con un corazón endurecido. Lo que el Evangelio hace es abrir nuestros ojos a la realidad. Y esto obviamente tiene implicaciones. La persona a la que usted le gustaría que creyera en el Señor no puede hacerlo a menos que primero Dios le conceda en su gracia poder ver quién es realmente. A menos que Dios le conceda en su gracia no solamente verse como es, sino ver su desesperada condición, ver su necesidad de salvación. Mientras que las personas no se consideren a sí mismas en esa condición, no van a ver la necesidad de un Salvador. Y ese era el apóstol Pablo. Ahora, por otro lado, y precisamente lo que voy a decir tiene que ver con esto que he dicho. Mire usted, el Evangelio deja de ser asombroso cuando nosotros, o por un lado, olvidamos quiénes éramos antes de creer en el Evangelio, o por otro lado, cuando nosotros realmente no creemos que éramos tan malos como realmente éramos. Dicen por ahí que un pequeño pecador necesita un pequeño salvador. Y si usted realmente nunca se ha puesto a ponderar lo que significa realmente ser un pecador ante un Dios santo, entonces usted realmente no puede asombrarse del poder transformador del Evangelio. O quizá usted no se ha puesto a pensar en
todo lo que el Señor le ha perdonado. Por otro lado, mire usted, el apóstol Pablo dice algo aquí que suena muy confuso, pero interesante a la vez. ¿Cómo se refiere a sí mismo? Volviendo aquí a Corintios, dice así Pablo en el versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bueno, Pablo ha estado hablando acerca de cómo el Cristo resucitado apareció a varias personas. Apareció, por supuesto, a Pedro, el gran Pedro, el líder de los apóstoles, y apareció también, por supuesto, a los 12. Apareció a más de 500, dice, y a lo último, como un abortivo me apareció a mí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando se refiere a sí mismo como un abortivo? Esta es una palabra interesante. Sin embargo, no hay consenso entre los intérpretes. Hay algunos que opinan una cosa y otros opinan otra cosa. Algunos piensan que Pablo usa este término, que por cierto es la palabra de la cual derivamos otras palabras como aborto o abortivo, ¿sí? O por supuesto también se refiere a un bebé que muere en el alumbramiento, o puede referirse a pues también a alguien que se le pasa el tiempo de la gestación y todavía no sale del vientre. Es una palabra que significa varias cosas. Y algunos piensan precisamente que el sentido que Pablo usa ahí cuando habla de sí mismo en esos términos es precisamente, yo ya me había pasado de tiempo, ¿sí? De hecho fui el último. Ahora sí que el fondo de la olla, ¿no? Yo, como decimos en Yucatán, el shish, ¿no? Yo era la pititilla, como dicen algunos ahí. Era lo último. Al mero último se apareció a mí. Y es interesante que el apóstol Pablo, hasta donde sabemos, es el único a quien Cristo le apareció aún siendo pecador, aún siendo incrédulo, aún no siendo convertido. A todos los demás Cristo les apareció ya siendo creyentes. Pues algunos piensan que eso es lo que Pablo está diciendo. Que bueno, él, de todos los que tenían que ver al Cristo resucitado para que pudieran ser sus testigos, pues él fue el último, fue lo último. ¿Sí? Bueno, sin embargo hay otros que dicen, hay algo más aquí. Y lo que dicen es que en el original la palabra está precedida del artículo definido. El abortivo, ¿no? O sea, de hecho, déjeme decirlo así. Estos quienes piensan que esto es lo que Pablo está diciendo, piensan que este fue un apodo que algunos en la iglesia corintia le pusieron al apóstol Pablo. ¿Sí? O sea, alguien así horroroso, piensen en un bebé que es abortado y desfigurado, etcétera, ¿no? Algunos piensan que este fue un mote, un apodo que le pusieron sus enemigos, sus oponentes en la iglesia corintia, ¿sí? De hecho, su nombre, Pablo, Paulus, quiere decir el pequeño, ¿no? el pequeñito, ¿sí? Y algunos piensan que bueno, se referían a él hasta como una especie de enano y todo desfigurado, etc. Ahora, probablemente no tanto por la apariencia física, sino tal vez por compararlo con los otros apóstoles. Decían, tú eres un enano junto a Pedro, tú no eres nada junto a Apolos, tú no eres nada, Pablo, no eres nada, eres un ser despreciable. No quiero ser dogmático al respecto, pero si esto es lo que Pablo está diciendo, pues Pablo está diciendo, bueno, sí, yo era esa clase de persona, lo más despreciable si ustedes quieren, totalmente inmerecedor, nada especial, ¿sí? Y todo esto nos dice, hermanos, que el evangelio puede alcanzar a cualquier persona. El evangelio puede alcanzar al peor de los pecadores, al más vil de los pecadores, al más ruin de los pecadores.
El Evangelio puede alcanzar a la persona más despreciable. Nadie está más allá del alcance del Evangelio. No hay pecador aquí, por más pecador que sea. Vaya, nosotros le vemos aquí, pero quizá usted carga el peso de cosas que ha hecho, que le avergüenzan. Déjeme decirle que eso no está más allá del alcance de la gracia de Dios. Ese amigo, ese familiar, ese conocido, esa persona ahí en la cuadra, ninguno de ellos está más allá del alcance de la gracia de Dios. Si el Evangelio alcanzó a alguien como el apóstol Pablo, dígame usted, ¿a quién no podrá alcanzar el Evangelio? No importa cuán malos seamos, no importa cuán despreciables seamos, el Evangelio puede transformar a cualquier persona. Y eso, por supuesto, primero que nada, debe hacernos maravillarnos, asombrarnos del Evangelio. Sí, podemos decir el Evangelio alcanzó a alguien como Pablo, pero piense, el Evangelio alcanzó a alguien como yo. El Evangelio me alcanzó a mí. Cuando nosotros empezamos a comprender cuán pecadores realmente somos, el asombro por el Evangelio crece. Pero mientras que usted no pueda comprender realmente qué clase de pecador es, y cuán profundo su pecado es, y cuán horrible su pecado es, entonces usted no se asombrará por el Evangelio. Bueno, primero que nada, eso es lo que el apóstol dice. Este es mi pasado, este era yo. Ahora algo ocurrió, algo me pasó. Vean qué dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 8. Dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús me apareció a mí, dice. Y esto lo relata Lucas en el capítulo 9, en su libro de los Hechos. Pablo iba ahí respirando amenazas y con la mirada puesta en todos esos cristianos a quienes iba a perseguir y meter a la cárcel y probablemente hasta matar. Pablo iba cabalgando, echando humo por la nariz, ¿verdad? En su enojo, en su odio por estos cristianos. Y de pronto dice Lucas que un resplandor le rodeó y lo echó del caballo. Pablo cayó sobre su espalda y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Pablo en ese momento fue, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Llamó a Jesús Señor. Es increíble, es impresionante cómo en un instante este perseguidor de la iglesia fue transformado en un siervo de Jesucristo. ¿Qué le ocurrió a Pablo? ¿Qué es lo que explica? ¿Qué es lo que explica el cambio que Pablo sufrió? La transformación en la vida de Pablo. Pablo dice, Jesús me apareció a mí. Tuve un encuentro con Cristo Jesús. Tuve un encuentro personal y real con el Cristo vivo y resucitado. Eso fue lo que me ocurrió. Y déjeme decirle, tan sencillo como es, el verdadero cambio es el resultado, es el fruto, es el producto de un encuentro real con el Cristo vivo y resucitado. El verdadero cambio no ocurre como resultado de una terapia o de seguir algunos preceptos religiosos, de seguir algún régimen moral, de seguir algún código moral. No, el verdadero cambio ocurre únicamente cuando una persona encuentra a Jesús, o mejor dicho, cuando Cristo encuentra a esa persona. A Pablo lo encontró yendo en su camino a perseguir cristianos. Hay incontables historias de cómo el Señor Jesús encontró a personas en situaciones así, semejantes a las de Pablo.
Hay libros, hay películas, hay testimonios de personas que en momentos muy, peligrosos fueron encontradas por Cristo y Cristo les cambió. Hay el testimonio de un llegó a ser pastor después, su nombre es Raúl Riz, y su historia está descrita en una película que se llama De la furia a la libertad. Él cuenta cómo, su vida era una vida de desastre, él regresa de la guerra con estrés postraumático, se casa con una muchacha y le era infiel, en fin, un hombre volátil en su carácter, airado por demás, hombre explosivo. Bueno, un día este hombre va a casa y no encuentra a su esposa y está lleno de celos, lleno de enojo, y agarra una escopeta y está esperando que su esposa regrese para matarla. Prende la televisión, ¿sí? Prende la televisión para distraerse tal vez. Y providencialmente el canal que él sintoniza al encender la tele estaba en ese momento pasando una predicación. Y él como que no le presta atención. Pero poco a poco algo hace que él empiece a prestar atención a las palabras de ese predicador. Y poco a poco él empieza a bajar la guardia hasta que termina en lágrimas, arrodillado, entregando su vida a Jesucristo. Ahora, probablemente la historia de algunos de ustedes no es tan dramática como esta, ¿verdad? Pero en algún momento de su vida, Cristo Jesús le salió al encuentro y su vida, a partir de ese momento, dio un giro completo. Su vida empezó a cambiar. Su manera de pensar, su manera de ver la vida, su orientación básica en la vida, ¿sí? Sus sentimientos, sus afectos. La manera en que usted usa su dinero, la manera en que usted también, se relaciona con las personas, su sexualidad, todo empezó a cambiar en el momento en que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Quizá para algunos fue una experiencia instantánea, como la de Pablo, una experiencia del camino a Damasco. Quizá para otros fue algo más gradual, es decir, se sintió como algo más gradual. Quizá usted no quería nada con el cristianismo. O a lo mejor como yo, era religioso, crecido en esta iglesia, ¿sí? Pensando que, por supuesto, era yo bueno porque fui bautizado y porque crecí en la iglesia y porque me sabía la Biblia, etc. A lo mejor usted era alguien como yo, religioso, que pensaba que estaba bien con Dios. O a lo mejor también, como me ocurrió en algún momento, religioso, pero sabía que no andaba bien delante de Dios. Y traté de muchas maneras de ponerme bien con Dios. Hice mis listas de hoy voy a levantarme a las 6, voy a orar, voy a leer mi Biblia, voy a hacer esto. Todo eso duró como 2 segundos. Quizá esa fue su experiencia también. Bueno, no lo sé. Supongamos que usted fue una persona que no tenía interés en la iglesia, no era abiertamente hostil, no era grosero con respecto a la religión, no le daba el portazo a los testigos de Jehová, ¿no? Tomaba la atalaya y aceptaba las invitaciones a ir a la iglesia, etc. Era una persona amable, decente con respecto a la religión, pero no interesada en la religión. Pero un buen día le invitaron a la iglesia y usted vino a la iglesia y se dio cuenta que tarda mucho esta iglesia y después de 1 hora ya vieron su reloj fastidiado y a qué hora me voy, así moviéndose, resoplando, ¿verdad? Inquieto, a todas luces, no quiero estar aquí. Pero regresó el siguiente domingo por alguna razón. Y regresó al siguiente domingo y la actitud empezó a cambiar, de estar así con los brazos cruzados, desinteresado, viendo el reloj y demás. De pronto usted empezó a escuchar. De pronto usted el siguiente domingo no solamente está escuchando, sino que ya está apoyado así en la banca, escuchando atentamente. Y de pronto, sin darse cuenta, usted le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cualquiera que sea el caso, lo que cambia a una persona es un encuentro con Jesucristo.
un encuentro personal y real con Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de lo que la Biblia dice acerca de Él, a través de este mensaje que se llama Evangelio, a través de un mensaje que dice que Él es el Hijo de Dios, que se hizo hombre y que vivió una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios, y que fue a la cruz, no obstante, para morir por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día, y que ahora el Señor vive y reina y es poderoso para salvar a pecadores, sin importar cuán viles y ruines sean. Él puede salvar al peor de los pecadores como Pablo, o al más moral de las personas también como Pablo. Es decir, Él transforma a todas las personas. Lo que usted necesita entonces es un encuentro personal con Jesucristo. Yo quiero preguntar esto. Hay gente que asiste a esta iglesia, pero probablemente no ha cambiado. Siguen siendo los mismos. Yo viví así en algún tiempo. ¿Sí? Esa es mi historia, mi biografía espiritual. Cuarta generación de presbiterianos, nacido en esta iglesia, bautizado en esta iglesia, ¿sí? Enseñado en esta iglesia, pero que no realmente había experimentado el poder del Evangelio en mi vida. No fue sino hasta que una tarde de 1985 Jesús me encontró y Jesús comenzó a cambiarme. Entonces probablemente hay personas aquí que han estado en la iglesia, pero que no han tenido un encuentro con Cristo Jesús, que no han sido encontrados por el Cristo vivo y resucitado, y su religión es una religión tradicional, una religión teórica, ¿sí? Teórica. No han experimentado la presencia de Cristo en sus vidas porque no han sido encontrados por Cristo, porque no han tenido ese encuentro con Cristo. Yo le ruego en el nombre del Señor que si estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón y abre tu corazón al Señor Jesús que está aquí. Le voy a decir una cosa, no importa cuánto corra usted, si el Señor ha puesto sus afectos en usted, en algún momento de su vida le saldrá al encuentro y Jesús va a cambiar su vida por completo. No importa cuánto trate usted de huir de Él, el Señor le va a encontrar. No importa cuán usted piense que está más allá de su gracia, el Señor le va a encontrar. No importa cuántos kilómetros se haya apartado de Él, no importa. El Señor le va a encontrar en ese camino a Damasco, entre comillas. Usted escuchará su voz, se dará la vuelta y ahí estará Jesús frente a usted para cambiar su vida. Así que Pablo nos recuerda que lo que cambia y transforma a una persona es un encuentro con Cristo a través del Evangelio. Y por último, Pablo nos dice qué pasó, qué fue lo que sucedió después de que Cristo le salió al encuentro. Vea usted, dice aquí versículo 9 en adelante, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pablo dice: yo era un perseguidor, ahora soy un apóstol. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Pablo no cabe en su asombro. Y mientras más años pasa en la vida cristiana, más asombrado Pablo está de la gracia de Dios. Es muy probable que Pablo todos los días fuera perseguido por el recuerdo de lo que él había hecho. Muy probable que Pablo sintiera la punzada del dolor por haber matado a tantos cristianos, por haber maltratado y encerrado y por haber torturado a tantos cristianos. De hecho, Pablo una y otra vez lo menciona: yo era un perseguidor, y no cabe en su asombro cómo es que a mí, Señor, ¿cómo? Vemos entonces el fruto del Evangelio, una vida cambiada, transformada. Por lo menos Pablo nos menciona 3 aspectos que hablan de este cambio. Primero que nada, la humildad. La humildad. Noten qué dice Pablo. Versículo 8: al último de todos como un abortivo me apareció a mí.
Yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado un apóstol. El fruto del evangelio es humildad en la vida de una persona. Pablo sabe, Pablo está consciente de que solamente es por la gracia de Dios. Él fue alcanzado y que fue transformado de perseguidor en apóstol. Usted sabe cómo el mundo opera, ¿no? El mundo opera con base en merecimientos, en meritocracia, ¿no? Usted escucha estos consejos, no sé, una persona de pronto hace un viaje, te lo mereces, amiga, te lo mereces, tú trabajas muy duro, es lo menos que puede hacer por ti, te lo mereces, amiga, ¿no? Y así opera el mundo, ¿no? Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, lo merezco. Pablo sabe que lo único que merecía era la ira de Dios, era el infierno. Y no por ser perseguidor de la iglesia, sino por ser pecador, por haber ofendido a un Dios santo, por haberse rebelado en contra de Él. Y más aún, por haber sido perseguidor. Lo único que merezco, dice el apóstol Pablo aquí entre líneas, es con justa condenación, la ira de Dios. Es lo único que merezco. Eso es lo que Dios me debe dar. Eso es lo que yo debo recibir. Sin embargo, Dios no solamente me salvó, sino me hizo su apóstol. Ahora Pablo atribuye esto vea el versículo 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Solo es por su gracia. Eso es lo que produce el evangelio, hermanos. Humildad. Humildad. Solo por su gracia. Solo es por tu gracia, Señor. Pero también el evangelio produce gratitud. Lea usted entre líneas aquí. Lea usted entre líneas. El apóstol Pablo dice en el versículo 9, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él dice, la gracia de Dios conmigo. ¿Qué motiva a Pablo? Gratitud. Mire, hay dos maneras de ser motivados en la vida cristiana. Una es culpa y otra es gratitud. Y cuando uno es motivado por culpa, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace lo que hace para tratar de expiar sus pecados, para tratar de compensar sus pecados, para quedar a mano, para tratar de borrar malos recuerdos, para tratar de convencer a Dios de que, bueno, mira Dios, yo era malo, pero ahorita voy a componer las cosas que hice. Y el que es motivado por culpa vive de esa manera. Pero en el evangelio somos motivados por gratitud. ¿Y motivados a qué? Por gratitud. Tercer fruto, al servicio del Señor. Dice el apóstol Pablo aquí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está diciendo aquí, y es importante que nosotros, sobre todo los cristianos, entendamos esto, que la conversión resulta en santificación. La conversión resulta en gratitud, resulta, por supuesto, en obras de gratitud, resulta en una vida de servicio al Señor. Pablo dice que la gracia de Dios en él no ha sido en vano. No, la gracia ha transformado a esta persona. Muchas personas afirman haber sido hechos objeto de la gracia de Dios, pero parece que la gracia fue en vano porque siguen siendo los mismos. Siguen siendo tan orgullosos como eran antes, siguen siendo tan ingratos como eran antes, y siguen, por supuesto, viviendo su vida en sus propios términos. Lo único que ha cambiado probablemente es que no iban a la iglesia, pero ahora van a la iglesia. Pero su vida no muestra este cambio de una vida que se ofrece a Dios en gratitud por lo que Dios ha hecho en Cristo, en él o en ella. Su gracia no ha sido en vano, dice, yo he trabajado quizá más que todos los apóstoles, dice el apóstol Pablo, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Si en verdad nosotros somos encontrados por Cristo, nuestra vida dará un giro, por supuesto, habrá una reorientación total en nuestra vida, pero entonces también nosotros vamos a entregar nuestra vida en servicio a nuestro Dios. Es lo que Pablo dice en Romanos 12, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, a la luz, en virtud,
¿sí? Ante las grandes misericordias, al recordar, al pensar en lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te sacó, de quién eras tú, al recordar la misericordia que Dios tuvo para contigo, entonces a la luz de sus misericordias les ruego que presenten su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Pablo habla de la respuesta lógica al Evangelio. La respuesta lógica al haber sido hechos objeto de la gracia de Dios. ¿Cuál es esa respuesta lógica? Es entregar nuestra vida entera, no nada más una porción, no nada más un pedacito de nuestra vida, no nada más 2/3 de nuestra vida, no nada más el domingo, o no nada más esto, aquello y lo otro. Es entregar nuestra vida entera en sacrificio vivo, como una ofrenda de gratitud, como un culto de adoración a Dios. Esa es la respuesta lógica de las grandes misericordias. Y Pablo dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia me ha transformado. Su gracia ha cambiado al hombre que yo era. Este es lo que yo era, pero ahora yo ya no soy así. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado me apareció en el camino a Damasco. A mí, el más despreciable de todos. Sí, a este enano, sí, a este abortivo, sí, a este perseguidor. A este le apareció. Y ahora no solo me salvó, sino que me ha hecho su apóstol. Yo le pregunto a usted, creyente, si está lleno de asombro cuando piensa en su conversión. Si no, pueden ser varias cosas. Una, usted todavía pues no ha sido convertido. ¿De qué se va a asombrar? ¿Verdad? ¿De qué se va a asombrar? Por ejemplo, usted piensa, no, bueno, sí, pero es que mi testimonio son esos testimonios aburridos, ¿no? O sea, yo no era un narcotraficante, transgénero, brujo de Catemaco que el Señor cambió. ¿No? Es un testimonio aburrido. Oh, pero piense usted. Pablo era un hombre celoso de la ley de Dios. Pero ¿sabe usted? Mire, a veces dicen que es más fácil convencer a una persona ahí en la calle, ruin, vil, malvada, etcétera. Es más fácil convencer a esa persona que a una persona en la iglesia que piensa que es una buena persona. Solo por la gracia de Dios podemos ver estamos igualmente perdidos y que merecemos la ira de Dios, y aún más que el que está allá afuera borracho en una esquina que ha hecho cosas malísimas. Aún más, ¿por qué? Porque hemos oído el Evangelio, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, porque somos miembros de su pacto. Entonces, si no hay asombro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay asombro por su conversión? ¿Por qué como Pablo no está lleno de gratitud? ¿Por qué su vida no se está desbordando en servicio al Señor? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Preguntas que realmente tenemos que ponderar. Usted mira su salvación y dice, sí, yo me convertí. Sí, Cristo me salvó. Ok, ¿qué sigue? Usted está lleno de asombro por su conversión. Ahora déjeme hablarle al no creyente aquí, ya sea asistente o visitante. Le he dicho y es verdad. La única manera en que su vida puede cambiar es mediante un encuentro personal con el Cristo resucitado. No es un método, no es una estrategia, no es una terapia, no es un código moral, no es un régimen dietético, no. Es un encuentro con el Salvador que murió en la cruz por pecadores como usted y como yo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él es el único que puede traer un cambio verdadero y duradero en su vida. Conózcalo hoy, entregue su vida hoy. Hablemos de Jesucristo al término del culto. No lo deje para después, entregue su vida y usted va a empezar a experimentar el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio que nos ha sido predicado es un mensaje acerca de Cristo. ¿Quién es y qué ha hecho? Un mensaje de primerísima importancia. Un mensaje que es verdadero, es historia factual. Un mensaje que fue diseñado por Dios. Todo lo que el Evangelio dice sucedió de acuerdo a las Escrituras. Es un mensaje de importancia personal porque le dice la verdad acerca de quién es usted. Pero ¿qué hace el Evangelio?
El Evangelio cambia a los pecadores, transforma a los pecadores. El Evangelio salva a los pecadores. Por lo tanto, crea en el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra. Amén.